Muy bien, pues el otro día, haciendo una pequeña recapitulación, el otro día habíamos dicho, en relación con el derecho de asistencia jurídica gratuita, bueno, que como consecuencia de lo establecido en el artículo 119 de la Constitución española, en donde se establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Bien, pues evidentemente esto se traslada también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en definitiva se promulga la Ley 196 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, que establece los parámetros para determinar qué personas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita y también cuál es el ámbito de aplicación de ese derecho, es decir, en qué consiste el derecho de asistencia jurídica gratuita. Esto sería un poco la primera idea. 119 de la Constitución, mandato de que la justicia sea gratuita respecto de aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar y, consecuentemente, se promulga la Ley 196 que establece, bueno, pues qué parámetros deben cumplirse para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita y cuáles son los derechos que confiere una vez que se ha obtenido, digamos, se es beneficiario del mismo. Entonces aquí es importante tener en cuenta pues, el ámbito personal de aplicación. De modo genérico, aquellas personas que carezcan de recursos para litigar. Entonces, veamos un poco lo que establece la ley al respecto, porque hace algunas matizaciones. Entonces, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y que residan legalmente en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, y también las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Fijémonos, por ejemplo, que en el punto B no matiza cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En este sentido, hay que decir que un poco más abajo veremos que hay algunos colectivos que no tienen necesidad de acreditar o no necesitan carecer de recursos para litigar. Y luego nos establece la ley también en el orden social los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social, tanto para la defensa en juicio cuanto para el ejercicio de acciones para la efectividad de sus derechos laborales en procedimientos concursales. Y fijémonos nuevamente que no dice cuando acrediten insuficiencias de recursos para litigar. ¿Vale? En el orden contencioso administrativo dice los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos aun cuando no residan legalmente en territorio español. Es evidente que la ley, cuando habla de ciudadanos extranjeros, se refiere a ciudadanos extranjeros que residan legalmente en territorio nacional, y cuando quiere conferir también este derecho a aquellos que no sean residentes legales, lo dice, como por ejemplo en este caso. Aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada, a la asistencia de abogado y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a la solicitud de asilo y a la ley de extranjería, incluida, aclaro yo, la vía administrativa previa como consecuencia de una modificación legislativa. Es decir, aquí lo que se pretende es que un señor que entre ilegalmente en España, que lógicamente es detenido por la policía y va a ser en su caso expulsado del territorio nacional, que tenga derecho a asistencia jurídica gratuita, aunque no sea legal en España. Y luego también en los litigios transfronterizos, como veis está en rojo, esto se ha cambiado, ¿no? Bueno, aquellas personas físicas contempladas en la ley, ¿no? Y yo aclaro que sean ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, con excepción de Dinamarca. Y en el ámbito concursal, pues también se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para todos los trámites del procedimiento a los deudores, personas naturales que tengan la consideración de microempresa de acuerdo con la ley concursal, a los que resulte de aplicación este procedimiento especial. Evidentemente, este tipo de cuestiones en los cuerpos de tramitación y auxilio, pues simplemente conocerlos. En el cuerpo de gestión procesal, pues evidentemente tendremos una clase sobre esto y se comentará también esta cuestión. Y ya fijémonos qué nos dice
con independencia de la existencia de recursos para litigar. Se reconoce el derecho, pues, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, trata de seres humanos, también bueno, pues a los menores de edad, a las personas con discapacidad, cuando sean víctimas de situaciones de maltrato, teniendo en cuenta, lógicamente, en aquellos procesos, porque los primeros que tengan vinculación o deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. ¿Vale? También a los causavientes en caso de fallecimiento de la víctima. Igualmente, con independencia de la existencia de recursos para litigar, pues aquellas personas que a causa de un accidente de tráfico acrediten secuelas que les impidan de modo permanente la realización de las tareas más cotidianas de la vida, siempre y cuando sea para reclamar, el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. No, igualmente, pues también sin necesidad de que se acredite la existencia de recursos para litigar, aquellas asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo señaladas en la ley 29/2011, de protección a las víctimas. Y luego comentaba yo, cuidado porque esto no entra para el concurso. Lo tenemos ahí, lo pongo en cursiva, al concurso oposición, cuyo examen será el 2 de marzo, lógicamente lo pongo en cursiva, es simplemente aquí a efectos de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, AAI, o a las autoridades autonómicas, siempre que se cumplan las condiciones de protección recogidas en la ley, siempre que cuenten con unos recursos ingresos económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar inferiores a 4 veces el indicador público de renta de efectos múltiples en el momento de comunicar la información que va a dar lugar a las actuaciones, bueno, de respecto a infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, informan a la autoridad independiente de protección del informante, ¿vale? 4 veces el IPREM, ¿de acuerdo? Esto sería un poco lo que tendríamos que tener en cuenta aquellas personas que ya vamos a la oferta de empleo público del año 2023. Cuando tenemos así dos legislaciones en vigor, siempre suelo decirlo, no nos queda más remedio, a veces sucede esto. Bien, entonces este sería el ámbito personal de aplicación. Cuestión importante. Y también es importante, pues, los requisitos básicos para su concesión. Ya hemos visto que la insuficiencia de recursos para litigar puede ser, digamos, puede reconocerse a personas físicas y también a personas jurídicas. Y ya hemos hablado del IPREN, ¿no? Entonces ya uno de los parámetros es el IPREN y otro de los parámetros es unidad familiar. Unidad familiar e IPREN serían los dos conceptos que tendríamos que tener en cuenta. Entonces se reconoce este derecho a aquellas personas, estamos hablando de las personas físicas, que no superen los siguientes umbrales de riqueza. 2 veces el IPREN vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trata de personas no integradas en ninguna unidad familiar, es decir, una persona que vive sola, no tiene familia, o por lo menos está independiente de ella. 2 veces el IPREN, 2 veces y media el IPREN cuando se trata de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de 4 miembros. Hoy en día las modalidades de unidad familiar, pues evidentemente no tienen ningún tipo de requisito, cuasi, ¿no? Simplemente pues vivir en un mismo domicilio, en su caso, pues ser pareja de hecho o matrimonio o casado por la iglesia y de blanco y todo esto, ¿no? Evidentemente, pero lo que intento decir es lo contrario, que ya no se exige ningún tipo de requisito formal, excepto acreditar la unidad familiar, ¿no? Y el triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por 4 o más miembros que tengan, que tengan reconocida la condición de familia numerosa. Entonces, bueno, aquí lo que nos remite es a la ley del impuesto de la renta de las personas físicas, bueno, pues para determinar el concepto de unidad familiar. Entonces, esto sería con respecto a las personas físicas. Lógicamente, estos indicadores, 2 veces el IPREN, 2 veces y media el IPREN, 3 veces el IPREN, pues hay que sabérselo, porque claro, esto te lo pueden preguntar, ¿no?
Y luego también a las personas jurídicas, que estarán un poco más abajo aquí, ¿eh? Bueno, esto ya una simple lectura, y a las personas jurídicas se les exige también que el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuere inferior al triple del indicador público de renta de efectos múltiples, ¿eh? Vuelvo a decir que, lógicamente, por favor, estudiemos esto bien, y si hay alguna duda, la primera parte de la clase es para dudas, ¿eh? Lo recuerdo, no tengo ningún problema en contestar algún WhatsApp que se me mande y demás, pero así un poco participamos todos, ¿no? Exclusión por motivos económicos, también lo comentábamos otro día. Oiga, además de los ingresos que se reciben, que no pueden ser superiores a esos umbrales del IPREN que acabamos de comentar, pues se tendrá en cuenta también aquellos otros signos externos de riqueza que manifiesten la capacidad económica del solicitante. A lo mejor no tiene ingresos suficientes, pero es propietario, pues, de una finca de considerables dimensiones, ¿no? Bueno, esto ya sería una cuestión que tendría que valorar, pues, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, o en su caso la jurisdicción. ¿Vale? Contenido material del derecho también sería un epígrafe importante. Si yo soy una persona física o jurídica que, digamos, que me encuentro dentro del ámbito de aplicación de la norma y se me concede el derecho, ¿a qué derecho tengo? ¿A qué tengo derecho, mejor dicho, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo decimos, ¿no? En el artículo 6, asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, ¿eh? A quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación, hoy en día está muy en boga la mediación, víctimas de violencias de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores de edad y personas con discapacidad intelectual, en los términos establecidos en la letra G. La asistencia jurídica comprenderá también asesoramiento y orientación gratuitos en el momento anterior, inmediato anterior a la interposición de la denuncia o querella. Lo que viene a decir la ley es que se les asistirá en ese momento también. Y recordad que estas personas no necesitan acreditar insuficiencia de recursos. Asistencia de abogado al detenido, preso, imputado, que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso, porque si es consecuencia de un procedimiento penal en curso, ya tiene que tener el abogado. Es decir, una persona la detienen y lo primero que le hacen es: ¿quiere usted designar abogado? Pues sí, voy a llamar a mi abogado. Llámelo usted. Que no Entonces le nombramos uno de oficio, como todo el mundo sabe, porque además muchos de los que me estáis escuchando, pues, habéis ejercido o estáis incluso ejerciendo la profesión. Pues hay un turno de abogados de oficio, incluso ya me atrevo a decir que en ciudades importantes como Alicante y otras, pues hay incluso especializaciones de los abogados de oficio, ¿no? Consecuentemente, pues lo que estamos diciendo, se le ofrece la posibilidad. Evidentemente, si la persona detenida utiliza los servicios del abogado de oficio y luego no tiene derecho, o sea, tiene un umbral de riqueza superior a los parámetros establecidos en la ley, no se le concede el derecho, por tanto tendría que hacer frente a los honorarios del abogado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, no hay más que decir. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de los profesionales sea legalmente preceptiva, o cuando no lo siendo, se dé alguna de las siguientes circunstancias. Su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal. Esto ya las leyes procesales lo establecen. Es decir, recordad que uno de los principios del proceso es la igualdad de partes. Si el juez entiende que una de las partes puede ver mermado su derecho como consecuencia de que la otra lleva abogado, pues evidentemente le nombra o ordena el nombramiento de un abogado de oficio para esa persona, para esa parte que está desfavorecida, ¿no? Tratándose de delitos leves, la persona frente a que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado tribunal en atención a la entidad de la infracción. Aquí tendría que explicarlo un poquillo. Bueno, a ver, los juicios sobre delitos leves hoy se enjuician, hoy día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Código Penal, estoy hablando de memoria, pueden enjuiciarse como delitos leves aquellos delitos menos graves también, ¿eh?
En consecuencia, si bien para los delitos leves no sería necesario abogado y procurador, para los delitos menos graves se utilizan las normas generales de la ley para el sentido de la necesidad de estos profesionales. Cuando estudiemos proceso penal lo veremos con más detenimiento. Inserción gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso. Exención del pago de las tasas judiciales, así como el pago de los depósitos necesarios con la interposición del recurso, asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo de personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, el médico forense, hay algunos otros también, o en su defecto a cargo de funcionarios, organismos, servicios técnicos o dependientes de las administraciones públicas, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos, actas notariales en los términos del 130 del reglamento notarial y reducción del 80% de los derechos de honorarios de los notarios y de los registradores de la propiedad por la obtención de copias, testimonios, anotación, etcétera. Todos los honorarios de estos profesionales son funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad, pero que cobran por arancel y, lógicamente, pues en este caso el beneficiario de asistencia jurídica gratuita tiene derecho a la reducción, en principio, en un 80% de los honorarios de estos profesionales. Veremos un poquitín más abajo que incluso esa reducción puede ser total. Derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9, bueno, no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del IPREM. Lo que acabo de decir, si te reducen al 80%, tendrás que pagar el 20%, pero si acreditas que percibes ingresos por debajo de una cuantía del IPREM, ni siquiera tienes que pagar ese 20%. ¿De acuerdo? Esto sería, estas tres cuestiones, perdonadme que sea tan pesado, que yo sé que lo soy. Eh, ámbito personal de aplicación del derecho, requisitos necesarios para su aplicación y contenido del derecho. Ámbito personal, lo que no puedes, o sea, hasta el límite que puedes cobrar en relación con el IPREM para que te lo concedan, y si te lo conceden, ¿en qué consiste? ¿Vale? Extensión temporal, bueno, lógicamente se extiende a todos los trámites e incidencias de una instancia, incluida la ejecución, pero no puede aplicarse a un proceso distinto. Y comentábamos aquí el ejemplo de que si se procede a un recurso en diferente localidad, donde se presta el derecho de asistencia jurídica gratuita. Yo ponía el ejemplo, bueno, pues si es una localidad que está pues alejada de la capital de la provincia, donde allí se ve el recurso de apelación, por ejemplo, lo que dice la ley es que el letrado de la Administración de Justicia, una vez recibido el expediente judicial, pues requerirá a los colegios de abogados y procuradores para que designen profesionales para la defensa y representación en ese recurso, para no hacer trasladar al abogado que ha sido nombrado pues, en una localidad pues, un poco alejada, ¿no? Insuficiencia económica sobrevenida, esto lo que viene a decirnos es que los requisitos económicos hay que tenerlos al inicio del proceso, pero puede darse el supuesto de que una persona, después de haber iniciado el proceso, pues lógicamente empeore de fortuna, ¿no? Una persona que está trabajando, pero resulta que se queda en el paro. Esto es un poco lo que nos viene a decir. ¿Es posible solicitarlo y que se lo concedan? Sí. El reconocimiento de este derecho por circunstancias sobrevenidas no tendrá carácter retroactivo. ¿Vale? Muy bien. Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. Muy bien, aquí más o menos nos habíamos quedado el otro día y yo había comentado así de una forma muy rápida que, de modo general, la asistencia jurídica gratuita se concede de forma provisional por los colegios de abogados y después se concede de forma definitiva o se deniega, en su caso, tanto provisionalmente como definitivamente, por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Dicho de otro modo, se presenta la documentación en el Colegio de Abogados, el Servicio de Orientación Jurídica la estudia, concede el derecho, y luego, posteriormente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ratifica esa concesión. Lo deniega el Servicio de Orientación Jurídica y luego la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita pues también puede confirmar esa decisión.
¿Y qué es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita? Bueno, pues evidentemente pues es una comisión que está compuesta, aquí lo tenemos, ¿no? Existen varias, aquí tendríamos en cada capital de provincia, en Ceuta y Melilla, tendríamos también en las comunidades autónomas, Comisión Central, Comisión Dependiente de las Comunidades Autónomas y comisiones dependientes de la Administración General del Estado. Y básicamente lo que nos dice es que estarán compuestas por los decanos del Colegio de Abogados, estamos hablando de la Comisión Central, el colegio de abogados, el decano del colegio de procuradores o un abogado y un procurador que ellos designen, un abogado del Estado, un funcionario del Ministerio de Justicia, siempre del subgrupo A1 y será presidida semestralmente por cada uno de esos miembros, a excepción del funcionario del Ministerio de Justicia, que será el secretario. Entonces, esta es la comisión central. En las dependientes de las comunidades autónomas es lo mismo, ¿no? Formadas por el decano del Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores o el abogado procurador que estos designen, y por dos miembros que designan las administraciones públicas de las que dependen las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, y se determinará por parte de la comunidad autónoma cuál de los integrantes es el presidente y cuál es el secretario. Y ya de la Administración General del Estado, pues estamos en lo mismo, lo que pasa que aquí serán, los miembros serán un abogado del Estado y un funcionario que actuará como secretario, perteneciente siempre al subgrupo A1, grupo A, subgrupo A1, con destino en la gerencia territorial del Ministerio de Justicia, etc. Y el funcionamiento será como establece la ley de procedimiento administrativo, un órgano colegiado, ¿no? Solicitud del derecho, concesión provisional y posible revocación. Muy bien, pues esto es un poco lo que yo antes comentaba, ¿eh? El reconocimiento del derecho, que podrá comprender todas o algunas de las prestaciones que hemos visto en el ámbito prestacional del derecho, se instará por los solicitantes del colegio de abogados del lugar en donde se halle el juzgado o tribunal que haya a conocer del proceso principal. Pero fijémonos que sigue diciendo, o ante el juzgado de su domicilio. Y yo comentaba el otro día, cuidado porque en un caso práctico se puso esto, se presenta ante el juez del domicilio. Oiga, no, esto no. La ley lo prevé. Consecuentemente, el juzgado del domicilio del solicitante deberá remitirlo al colegio de abogados territorialmente competente. Se puede presentar de forma electrónica y, evidentemente, se establecerá en la solicitud cuáles son las prestaciones que solicita, o todas ellas, y remitirá pues, la documentación que pruebe el ámbito económico de la persona, ¿no? Si no cumple, digamos, o no excede de los parámetros que antes hemos visto. Fijémonos un poco que también dice que puede solicitarse a los solos efectos de que se le exima del pago de las tasas judiciales. Simplemente, o sea, yo, pues, un momento, pues yo presento y luego pues llevo mi propio abogado, llevo mi propio procurador, pero como tengo derecho a la asistencia jurídica gratuita, pues todo el demás contenido prestacional del derecho sí que lo solicito, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Sí que, bueno, podríamos comentar también, cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los interesados. Y si los litigantes deben litigar bajo una misma defensa y representación, deberán computarse a efectos del reconocimiento del derecho la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes de cada uno no sobrepasan los umbrales previstos en la ley, bueno, pues se procederá a nombrar abogado y procurador del turno de oficio, que asumirán la defensa y representación de todos ellos. Pero si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes superan los umbrales previstos en la ley, pero no alcanzan el quíntuple del IPREN, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las prestaciones se otorgarán a los solicitantes. Y, evidentemente, cuando el coste de las prestaciones hubiere de sufragarse por varios litigantes, la aportación del sistema se limitará a la parte proporcional de aquellas personas que tienen reconocido el derecho.
los otros no. Aquí esto suele tener problemas para comprenderlo, en consecuencia ponemos un ejemplo y es muy fácil. Supongamos que 3 litigantes que deben litigar conjuntamente. 2 de ellos cumplen los requisitos y por tanto obtienen el derecho de asistencia jurídica gratuita. El tercero no, tiene unos ingresos superiores, por tanto no obtiene el derecho de asistencia jurídica gratuita. Lógicamente, pues si son 3, el sistema de asistencia jurídica gratuita pagará los 2 tercios de los gastos y el que no tiene el derecho tendrá que pagar el tercio restante. Requisitos de la solicitud. Bueno, aquí esto ya tiene menos enjundia, ¿no? Se informará, eh, bueno, aparte de presentar pues, la solicitud, aquel contenido prestacional que solicita, presentar la documentación, también se informará al solicitante que se atribuye a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, por ley, la facultad de que pueda consultar los datos que, digamos, que prueben el estado o su situación económica. Y alguna cosilla más, cuando el solicitante del derecho no estuviera casado, su matrimonio se hubiera sido disuelto, estuviera separado, pues deberá confirmar que carece de pareja de hecho. Se subsanan los defectos en el plazo de 10 días y a partir de aquí, como hemos dicho, analizada la solicitud y subsanados los defectos, el Colegio de Abogados resuelve. Si el Colegio de Abogados entiende que cumple los requisitos, procederá en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la recepción de la solicitud, bueno, pues a nombrarle el abogado y lo comunicará al Colegio de Procuradores para que el Colegio de Procuradores también le nombre el profesional, ¿no? Fijémonos que dice a partir de la solicitud o de que se hayan subsanado los errores. Si por el contrario el Colegio de Abogados estima que el solicitante no cumple los requisitos exigidos en la ley, pues lógicamente dictará una resolución denegándole pues, el nombramiento de abogado y procurador. Y dice, cuando del Colegio de Abogados en el plazo de 15 días, que es el plazo que tiene el Colegio de Abogados para nombrar al abogado, dice, o en su caso desde la subsanación, no haya emitido decisión alguna respecto a la designación provisional de abogado, el solicitante podrá reiterar su solicitud directamente ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Es decir, el Colegio de Abogados tiene 15 días para resolver en un sentido o en otro. Si no, el solicitante podrá ir directamente a la comisión, ¿no? Suspensión del curso del proceso. Aquí es una cuestión también que yo siempre aclaro. Fijémonos lo que dice. La solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso o expediente administrativo. Y esto lo recalco mucho porque, bueno, sobre todo los que estamos en los juzgados. Yo apostaría que si pregunto a la gente que está en los juzgados me contestaría sí. Si una parte presenta solicitud de asistencia jurídica gratuita, suspendemos el proceso. ¿Pero qué dice la ley? La ley dice que la norma general es que no. Que la norma general es que no. Pero luego hay tantas excepciones que lo que hace es que sí. Pero si a mí me preguntan, ¿de modo general se suspende? No. Lo que pasa es que luego, si no obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el letrado o el órgano administrativo de oficio podrá decretar la suspensión, que es lo que sucede. Evidentemente, si a un señor luego emplazan para que conteste una demanda en un juicio declarativo ordinario, pues si no suspendes el proceso, pues precluye el plazo, porque no da tiempo, ¿no? Pero entonces entendámoslo bien. La norma general es que no, pero hay tantos supuestos que de modo general se suspende. ¿Vale? Bueno, iniciación antes de iniciar el proceso. Muy bien. Interrupción de la prescripción y de la caducidad. Reanudación. Bueno, pues esto es un poco lo que acabo de decir. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso del tiempo, pues lógicamente los plazos de prescripción del derecho, los plazos de caducidad de la acción, quedarán interrumpidas o suspendidas. Interrumpida la prescripción, suspendidos los plazos de caducidad. Es una cuestión de índole técnico, pero lo tengamos claro.
Lógicamente, el cómputo de los plazos se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho. Y en todo caso, en el plazo de 2 meses desde la presentación de la solicitud. ¿Vale? Presentación denegada por abusiva y dilatoria cómputo de plazos. Aquí lo que se establece es una sanción. Dice, en el supuesto de que la petición fuere claramente denegada por abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos establecidos en la ley, con lo cual pues, puede prescribir el derecho o caducar la acción, ¿no? ¿Vale? Es decir, si una persona que, pongamos, cobra 10.000 euros al mes, solicita el derecho de asistencia gratuita, pues eso es, lo que pretende es dilatar el plazo, entiende la ley, y el juez en su caso podría aplicar esa sanción. Comprobación de datos por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que se faculta a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita pues para que consulte las bases de datos de, bueno, pues la agencia tributaria, el catastro, la seguridad social, registros de la propiedad y mercantiles y demás, para comprobar si esta persona tiene o no bienes suficientes que hagan que no deba concederse el derecho. Resolución y notificación, bueno, una vez comprobadas, pues las cuestiones, ya, recordemos que provisionalmente ya se le ha designado, en su caso, abogado y procurador de oficio a la persona. Entonces la comisión, una vez efectuadas estas comprobaciones, dictará resolución en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la recepción del expediente, reconociendo o denegando el derecho, ¿no? A ver, lógicamente la comisión no viene obligada a acordar lo mismo que acordar el Colegio de Abogados, pero lógicamente lo normal es que si ya se ha hecho esa comprobación, pues que acuerde lo mismo, pero podría resolver en sentido contrario, desde luego. La resolución se notificará en el plazo común de 3 días al solicitante, al Colegio de Abogados, al Colegio de Procuradores y a las partes también, y al órgano administrativo, en el caso de que sea un expediente administrativo, al juzgado o tribunal, para que, bueno, pues, y al juez decano de la localidad. Bueno, medios electrónicos se utilizarán preferentemente, ausencia de resolución. Fijémonos, si el Colegio de Abogados no hubiera editado resolución, el silencio de la comisión será positivo. Es uno de los pocos silencios positivos que hay. A petición del interesado, el órgano administrativo, en su caso el juez o tribunal que conozca del proceso, o si la solicitud se solicite con anterioridad a la iniciación del mismo, el juez decano procederá a declarar el derecho y a requerir a los colegios de profesionales, de abogados y procuradores para que designen a los mismos, ¿no? Efectos de la resolución. Bueno, lógicamente el reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas e implicará la confirmación de los abogados, o sea, del abogado y el procurador designados de forma provisional, ¿no? Si por el contrario la comisión desestima la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados quedará sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios de estos profesionales. Revocación del derecho, la declaración errónea, falsa, ocultación de datos, evidentemente puede dar lugar a que se revoque el derecho, ¿no? Llevará consigo, evidentemente, la obligación de el pago de los gastos ocasionados hasta el momento, así como los honorarios devengados por los profesionales. Lógicamente, aquí también se establece, si el órgano judicial que conociere de la pretensión, bueno, apreciarse abuso de derecho, temeridad, mala fe, fraude de ley, etcétera, declarará la existencia del mismo, revocará el derecho y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengados a su instancia. ¿Vale? Dicha revocación también se comunica a la Comisión de Asistencia Jurídica correspondiente a fin de que, bueno, se obtenga en su caso el reembolso por vía de apremio. La vía de apremio ya hemos visto que consiste o me pagas o te embargo y vendo los bienes. Impugnación de la resolución.
Bueno, aquí este punto 9, si queréis, es importante porque, bueno, pues es cómo se realiza el recurso frente a la resolución. Lógicamente es un recurso que se resuelve en vía jurisdiccional y hemos de conocerlo. Se pregunta bastante. Dice, quienes sean titulares de un derecho de interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que de modo definitivo reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La impugnación para la que no será necesario abogado y procurador, esto se preguntó, creo que en el último examen, uno de los últimos exámenes. Habrá de realizarse por escrito y de forma motivada en el plazo de 10 días desde la notificación por la que se le reconoce o deniega. Evidentemente, se recurre de modo general a que se deniega. Ante el secretario de la comisión, no secretario del juzgado, aunque ya en el juzgado es el letrado de justicia. Este remitirá el escrito de impugnación junto con el expediente al juzgado o tribunal competente o al juez decano para su reparto si el procedimiento no se hubiera iniciado. Bien, si hay un procedimiento iniciado ya, pongamos en el juzgado número 3, ¿por qué? Porque han emplazado a esta persona que solicita el derecho de asistencia jurídica gratuita para que conteste a una demanda en un juicio ordinario, pues se remite directamente al juzgado número 3. Por el contrario, si no hay un procedimiento abierto porque el que solicita el derecho de asistencia jurídica gratuita quiere demandar, entonces se remite al juez decano para su reparto. El trámite es muy sencillo. Recibido el escrito, en los documentos que se mencionan, el letrado requerirá a las partes y al abogado del Estado o el letrado de la comunidad autónoma para que en el plazo de 5 días emita informe presentando las alegaciones que estime oportunas. Y el juez o tribunal podrá acordar mediante providencia de oficio a instancia de parte la celebración de una comparecencia, bueno, pues para eh, dilucidar la cuestión, ¿no? En su caso, el letrado, pues señalará día y hora en los 10 días siguientes. Y una vez recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, el juez o tribunal, sin más trámites, resolverá en el plazo de 5 días, manteniendo o revocando la resolución impugnada, con imposición de costas, incluso a una sanción de 30 a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria con abuso de derecho. Evidentemente, contra este auto donde el juez resuelve, no se da recurso alguno. También puede ser pregunta de examen. Esta sería un poco la idea de la impugnación. Y ahora veamos el punto 9.4, que sería sustitución del profesional designado. Tendrá derecho, si queréis, a una segunda opinión, ¿no? Como cuando vamos al médico, pues a una segunda opinión. Dice, tendrá derecho a instar la designación de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspenderá la designación de los profesionales que ya bien acordada. Se formula ante el colegio profesional que hubiera realizado la designación y el colegio hará traslado por 5 días al profesional, al abogado cuya sustitución se interese, abogado procurador, cuya sustitución se interese, resolviendo a continuación de forma motivada en 15 días. Lógicamente, el colegio le pregunta, oiga, ¿qué ha pasado? No, bueno, es que estimo insostenible la pretensión o no me entiendo con esta persona. Entonces el colegio puede decir, bueno, le nombramos otro abogado. Sería un poco la idea de lo que nos están diciendo, ¿no? Vale. La resolución apreciando que concurre causa justificada de sustitución se comunicará al colegio profesional, a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a la persona solicitante y al nuevo profesional que se le haya nombrado. Oiga, pues le hemos nombrado a usted en sustitución de su compañero don fulanito, pues para que no hay mucho más que decir, ¿no? Esta modificación, bueno, ya es una modificación antigua, ya del año 2018, la posibilidad de una segunda opinión. Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador, esto ya lo hemos comentado, en algunos supuestos, el juez o un órgano administrativo, si estimare que por las circunstancias de urgencia del caso fuera necesario asegurar los derechos de defensa y representación y alguna de ellas manifestar y carecer de recursos económicos, bueno, pues dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento de estos abogado y procurador, ¿no?
no hay mucho más. Designación de abogado y procurador de oficio, lógicamente, una vez que se haya recibido bien pues, el propio colegio o el escrito del juzgado, pues el nombre al que por orden le corresponde. Siempre designación de abogado y cuando sea preciso de procurador. Hay veces que no es necesario el procurador, sin que en ningún caso, esto también lo he comentado, sin que en ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido. ¿Eh? No es posible que yo renuncio al procurador o renuncie al abogado, que es lo que se hace habitualmente, renuncio al abogado y llevo el mío, que se supone que sabe más de estas cosas. Eso es más, pero lo cierto es que la ley lo prohíbe. Renuncia a la designación, sí se puede renunciar a ambos profesionales. Hemos dicho que no es necesario, la obtención del derecho es un derecho, valga la redundancia, no es necesario, digamos, hacer uso de todos los de todas aquellas cuestiones que confiere el derecho. Podemos renunciar al abogado y al procurador de oficio, a los dos, como acabamos de decir, y nombrar tus propios profesionales. Y sigues teniendo derecho a todos los demás puntos que establece el artículo 6. ¿Vale? Obligaciones profesionales del abogado y procurador designados de oficio, pues esto ya evidentemente atender a su cliente con la debida diligencia, etcétera, ¿no? Dice, desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia, en su caso la ejecución de las sentencias. Si las actuaciones procesales se produjeren dentro de los 2 años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sería a partir de aquí ya no, sin perjuicio de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la ley. Y esto es el párrafo segundo, recordémoslo porque también es una cuestión, bueno, no importante, pero sí peculiar. Solo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo que será apreciado por los decanos de los colegios. Imaginemos que le toca pues, el turno de oficio por defender pues, a una persona que ha cometido atroces delitos. Bueno, pues ya yo prefiero no defenderlo. Nombren a otro. Entonces, motivo personal y justo apreciado por los decanos de los colegios. Y esto se denomina excusa. ¿Vale? La excusa deberá formularse en el plazo de 3 días desde la notificación de la designación y se resuelve en 5 días. Que es distinta la excusa a que el abogado manifieste la posible insostenibilidad de la pretensión o la falta de documentación. Es decir, ¿qué es esto de la insostenibilidad de la pretensión? Muy bien, pues es que el abogado entiende que su cliente carece de razón, que a su cliente no le apoya la ley, por decirlo de una forma un poquito más técnica, ¿no? Entonces, si el abogado designado considera insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, lo comunicará a la comisión en los 5 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión y transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, entonces viene obligado a asumir la defensa. Salvo lo establecido más arriba, la defensa es obligatoria. Trámite de la insostenibilidad de la pretensión, bueno, pues se recaba dictamen del Colegio de Abogados en el plazo de, un momento, en el plazo de 15 días sobre la viabilidad de la misma. Que si esa pretensión es viable o no. Y dice, sigue diciendo la ley, se solicitará asimismo informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiere con el del abogado designado. Dicho informe se emitirá en el plazo de 6 días. Poco más tiene. Nombramiento de segundo abogado, lógicamente, es que este abogado considera insostenible la pretensión, realizado el trámite, efectivamente, se considera insostenible, pues se nombra un segundo abogado. Y se le dan los informes del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal. Y a este segundo abogado es obligatoria la defensa. Lógicamente aquí ya, pues si el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal han dicho sí, esto es defendible por esto y por lo otro, pues el segundo abogado nombrado pues ya tiene mucho camino andado, ¿no?
pretensión defendible. Bueno, pues evidentemente, si se entiende que la pretensión es indefendible, pues el Colegio de Abogados, bueno, pues la comisión desestimará la solicitud. Y en el caso de la falta de documentación formulada por el abogado, estamos en lo mismo. Oiga, es que el abogado no me da la documentación, perdón, el abogado no, el abogado comunica a la comisión que su cliente, nombrado por el turno de justicia gratuita, pues no le facilita la documentación necesaria. El plazo que tiene el abogado para comunicarlo a la comisión son 15 días y la comisión requerirá al interesado para que la presente en 10 días. Si el interesado no la presenta, pues la comisión archivará la solicitud. ¿Vale? Bueno, esto un poco más. Insostenibilidad en día de recurso, estamos un poco lo mismo. Es decir, si se ha obtenido una sentencia desfavorable en la instancia y se pretende interponer un recurso y el abogado contesta que es imposible o cree que es imposible, o sea que el recurso no va a prosperar, pues estaríamos un poco en lo mismo, ¿no? Dice el mismo procedimiento, se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra las resoluciones ya recaídas y el abogado considera inviable la pretensión. Bueno, y reintegro económico. Pronunciamiento sobre costas en favor del litigante con derecho de asistencia jurídica gratuita. Aquí sí que tendríamos que fijarnos un pelín. Veamos, si en la resolución que ponga fin al proceso hubiere pronunciamiento sobre costas a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en su defensa y representación de aquella. Esto es bastante sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad. Si el que obtuvo el reconocimiento gana el pleito, la contraparte deberá pagar al abogado y al procurador del que obtuvo el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita. En el caso de costas, pero en contra del litigante que obtuvo el derecho de asistencia jurídica gratuita, bien, si se condena en costas precisamente al que hubiera obtenido el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, este quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria si dentro de los 3 años siguientes viniere a mejor fortuna. ¿Y cuándo se entiende que viene a mejor fortuna? Cuando los ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo que más arriba comentamos, previsto en el artículo 3 de la ley, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones que se han tenido en cuenta conforme a la ley. Sentencias sin expreso con pronunciamiento en costas. Bueno, aquí evidentemente cada parte pagará las suyas y las comunes por mitad, siempre que no excedan de 1/3 de lo que, en este caso, el beneficiario de asistencia jurídica gratuita deberá pagar las costas causadas a su instancia, porque lógicamente ha obtenido algún rendimiento del pleito, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en el pleito haya obtenido, ¿no? O sea, tendrá que pagar como máximo 1/3 de lo que ha ganado. Supuesto de litis expensas. Muy bien, esto lo primero que tendríamos que ver es lo que es la litis expensas. Y la litis expensas, lo pongo aquí una nota al final, ¿no? Estamos hablando de un procedimiento judicial matrimonial y los gastos que derivan de este. Conforme al artículo 1318 del Código Civil, cuando un litigante carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios por los litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad o contra tercero se redundan en beneficio de la familia, serán a cargo del caudal común. Y faltando este, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de este impida al primero obtener el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Acabamos de decir que los ingresos se computan por unidad familiar. Consecuentemente, si un cónyuge gana una cantidad que impide que el otro cónyuge obtenga el derecho de asistencia jurídica gratuita, este cónyuge que gana más tendrá que satisfacer los honorarios de
aquellas profesionales que defienden al otro cónyuge. Esto es lo que se llama la litis expensus. Entonces aquí básicamente cuando se reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita para procesos en los que proceda la petición de litis expensas y estas fueren concedidas en resolución firme a favor de la parte en cuyo reconocimiento se produce la asistencia jurídica gratuita, el letrado podrán exigir a esta el pago de sus honorarios hasta el importe total de la partida aprobada, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando ya de que el cálculo de honorarios y derechos de los procuradores que estos cobren por arancel se tendrán en cuenta en el momento, los aprobados, en el momento de la sustanciación del proceso. Y evidentemente obtenido el pago por estos profesionales de su cliente, de su patrocinado, de su defendido, tendrán que devolver aquellas cantidades que han percibido del sistema de asistencia jurídica gratuita, de la administración. ¿Vale? Esta es la idea. Como veis, muy sencillo.